correctamente mi pantalla. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, como bien nos apoyaron el tema que se va a presentar y que se ha trabajado acá como parte de la tesis doctoral del doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de México. El título es ese, la contribución de las MIPYMES a la sociedad desde la economía circular. Se trabajó esto en conjunto con la doctora Verónica Miranda y con la maestra en ciencias Tatiana Hernández Reyes. Ok, este trabajo, estos avances de tesis, estos avances de investigación que les voy a presentar el día de hoy, forman parte o forman desglosados desde el tema central de la investigación, que el tema central de la investigación es como tal los retos y los desafíos ambientales que enfrentan las MIPYMES, ¿no? Nosotros nos agotamos a la industria manufacturera. De acuerdo con la investigación que nosotros realizamos, la industria manufacturera es una de las que más impactan en el medio ambiente en cuanto a generación de gases de efecto invernadero. Y lo votamos al municipio de Querétaro. Querétaro es una ciudad que se encuentra en el centro de México, en la zona del Bajío. Esta zona que comprende parte del centro de México, que es un corredor industrial muy importante a nivel nacional, comprende otros estados, comprende el Estado de México, comprende el estado de Guanajuato, comprende también el propio estado como tal de Querétaro, es uno de los principales corredores industriales. Y siempre se han realizado análisis a partir de las grandes empresas, ¿no? Siempre vemos los estudios hay estudios, por ejemplo, de Amazon, de estas nuevas industrias que venden en estas nuevas formas de hacer negocio ahora que solamente ocupan centros de distribución y no zonas de manufactura. Sin embargo, existen también estudios, existen colaboraciones que dicen que, ¿sabes qué? A pesar de que las MIPYMES son empresas pequeñas y que a lo mejor de forma individual no tienen un reto ambiental tan grande o no impactan ambientalmente tan fuerte como lo haría una empresa grande, al momento de sumar todos los acumulados, estos impactos ya representan una cantidad sobresaliente, ¿no? Por ejemplo, está un estudio que se realizó en Reino Unido y que decía que las MIPYMES podían llegar a contribuir hasta el 70% de los residuos sólidos generados en la industria. Esto como parte de todo el marco teórico o toda esta justificación de por qué las MIPYMES se están analizando en ese estudio, es parte de esto, ¿no? Y sobre todo, entender que como son pequeñas empresas, generalmente no siempre tienen a un especialista en medio ambiente o no siempre tienen una certificación ambiental o no siempre sus procesos son los más adecuados para llegar a producir. Entonces, tomando en cuenta este antecedente, nos hicimos dos preguntas principales, ¿no? Si las MIPYMES si las MIPYMES ahora con este impulso que se le ha dado a la economía circular, ¿están ellas ya incorporando estas prácticas o qué les hace falta, ¿no? Y sobre todo, ¿qué elementos podemos añadir para hacer una evaluación de economía circular? La economía circular ahorita tiene un empuje muy fuerte a nivel industrial, muy fuerte a nivel económico, en varias industrias y empresas grandes, organismos gubernamentales la están impulsando. Pero estamos dejando de lado otros temas importantes, ¿no? Las cuestiones sociales, por ejemplo. Ok, tu industria que tú tienes tiene todas las certificaciones ambientales del mundo, pero quizás tus trabajadores no cuentan con todos los derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, pues son el seguro social, el acceso a la salud pública, el acceso a una vivienda. Entonces, esos son elementos que quisimos nosotros añadir a la evaluación para no fomentar o no seguir perpetuando que solamente se hagan evaluaciones técnicas de lo que está pasando a nivel industrial. Y esto es lo que les comentaba, el por qué las MIPYMES, de acuerdo con la OCDE, hasta el 99.5% de las empresas de la región son clasificadas como pequeña o mediana empresa.
Esto quiere decir que casi 9 de cada 10, entonces, y el 60% del empleo formal en la región a nivel Latinoamérica. Quise ponerle estos datos porque como el Congreso es Colombia, pues para no dejarlo tan acotado a México, ¿no? El 60% del empleo formal es generado por las MIPYMES, pero a pesar de que contribuyen, son una cantidad considerablemente mayor a las empresas grandes, existe una baja productividad. Entonces, si comparamos la misma cantidad de MIPYMES con la cantidad de MIPYMES que existe en Europa, y teniendo en cuenta que existe la misma fuerza laboral, la productividad es mucho menor en Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando que a nivel general, las MIPYMES contribuyen con el 3.2% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y en Europa contribuyen hasta con el 20%. Entonces, no solamente se valora ambientalmente y socialmente, ¿no? También el darles acceso a certificaciones o a procesos sustentables las va a hacer más competitivas con el resto, obviamente. Al momento de que quieran proveer alguna industria grande, que quieran brindar un servicio, actualmente, al menos en México, uno de los primeros pasos, uno de los primeros controles que hay es qué tan sustentables son las empresas, ¿no? Entonces, el hecho de ser sustentable no tiene que ver, y responsable socialmente, no tiene que estar peleado por ser productivo. Y abondando en el tema de economía circular, es un proceso generalmente o de forma común donde el valor de los productos y los materiales se mantienen en la economía por el mayor tiempo posible, ¿no? La idea es que en esta manufactura la mayor parte de los recursos o la mayor parte de los elementos que existen se puedan reciclar y nosotros lo que buscamos también aportar con el estudio que estamos realizando es buscar que se transforme el modelo de producción, ¿no? Que el modelo de producción ya a gran escala no sea tan lineal y pues, ¿no? De las facilidades que tiene la economía circular y que consideramos que es importante tomarlo en cuenta, ya que existe mucha aceptación por parte de la industria por este modelo. Y pues sobre todo aprovechar el impulso para desarrollar o para incorporar las otras dos esferas del desarrollo, ¿no? Que es la sociedad y el medio ambiente. La economía circular busca sobre todo que las empresas sean más efectivas, no tengan menos desperdicios, generen menos residuos. Eso al final de cuentas se va a ver reflejado en una mayor productividad y en un mayor ingreso, en una mayor generación de riqueza. Pero si nosotros a esto logramos incorporar la parte social, también tenemos que visualizar que esta generación de riqueza se reparta de manera sin equitativa, de forma justa a todos los que participan en el proceso industrial, proceso de producción. Y para entender actualmente cómo están funcionando las MIPYMES en México, se planteó esta metodología, una metodología que es muy efectiva, que forma parte de la búsqueda de artículos, la búsqueda de información de qué es lo que están haciendo las economías, las MIPYMES en este momento, o al momento de los estudios que se hacen, de qué forma se están incorporando la economía circular y sobre todo encontrar elementos que nos permitan añadir o darle justificación el añadir las partes sociales y ambientales, ¿no? Después de la búsqueda de artículos, formamos parte de una clasificación. Sabes que estos son de MIPYMES, estos son de medio ambiente, estos hablan de productividad y posteriormente organizarlos, ¿no? Con esto, en este punto específico, nosotros lo que nos permite hacer es encontrar elementos, variables y generar ítems, ¿sí? Para posteriormente ir a aplicar un cuestionario. En estos momentos el cuestionario está formando parte de un instrumento de medición y que forma también parte del trabajo de campo que se está realizando. Ok, entonces, para esto, esta es parte de la tabla que se generó y tenemos en la recopilación de datos. Lo que nosotros pretendemos con esto también es que podamos tener un antecedente, ¿sabes qué? Y ahorrarle el trabajo a futuros investigadores o ayudarles con las referencias, ¿no? Es que esto ya se hizo en México y de esta forma se podría adaptar o aplicar en nuestro entorno, ¿no? En nuestra realidad. Entonces, nosotros dividimos en elementos, ¿no? En elementos generales, en forma de lo que presenta la empresa, el medio ambiente y en sociedad. Y
Con eso nosotros definimos variables, indicadores, y por ejemplo, de forma general, información, la cantidad de empleados que tiene, a qué se dedica, cuánto estás produciendo, qué productos fabricas, y la apropiación de los recursos naturales vistos desde la empresa, ¿no? Pero no se trata solamente de decir, te estás acabando el agua, ¿no? Sino queremos saber, en este caso específico del agua, cuánto estás utilizando, realmente estás reciclando o no puedes reciclarlo, ¿no? A lo mejor tú produces, no sé, cosas metálicas y el agua que utilizas solamente se trata para el consumo humano, ¿no? En cuanto a protección de recursos, también tenemos que ver el suelo, por ejemplo, cuánto de ese, y a nivel global, magnificándolo, cuántos metros de suelo estás ocupando, ¿no? Si a lo mejor tu parque industrial o tu zona se encuentra muy a la orilla, pues seguramente existe una expansión urbana, ¿no? Entonces, eso también va a afectar a los servicios ecosistémicos que se pueden brindar o que se están dejando de generar por la expansión industrial. En cuanto al uso de energía, si cuentas con paneles solares, ¿no? Si estás queriendo volver de cierta forma sustentable o si estás consumiendo un tipo de energía, si consumes gas para tu producción, gasolina. Entonces, con eso nosotros podemos determinar, ¿sabes qué? En base a tu consumo energético y puntualmente lo que estás haciendo, estás generando el equivalente a gases de efecto invernadero en tal cantidad, ¿no? Siguiendo con la provisión de recursos naturales, la materia prima principal, es que ¿de dónde la traes? No, es que puede ser que mi materia prima yo la tenga al lado, ¿no? En un clúster industrial, y eso lógicamente disminuye en gran medida el impacto ambiental. O puede darse el caso de empresas instaladas en Querétaro que las traigan a 300, 400 kilómetros, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de ver qué tan sustentable es una empresa. Bueno. Y parte de lo que les decía, ¿no? Incorporar los elementos sociales, ¿no? El consumo, si tu consumidor en esta parte de economía circular dice que gran responsabilidad forma parte del consumidor, ¿no? De elegir e ir a elegir los productos verdes, ¿no? Los productos que son sustentables. Y parte de esto lo va a ayudar también a las empresas a mejorar su competitividad. Ya está acabando el tiempo. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, aquí existe una relación entre directivos y operativos. Esto se planea para ver de qué forma están organizadas las empresas, ¿no? A lo mejor hay un directivo y 100 trabajadores, ¿no? Bueno, nos referimos a la Junta de Control. Y las prestaciones laborales con las cuentas, ¿no? Entendemos que es una pequeña empresa, pero también queremos saber de qué forma están proporcionando estos servicios o estas facilidades sociales, ¿no? Y ya más en tema referente a la economía circular, pues la materia que está usando, si la puede reciclar, si es reciclada, si puede reutilizar sus partes, si por lo menos separan los residuos que están generando. Y lo importante, si cuentan con algún especialista en economía circular o en medidas ambientales, ¿no? Y esto nos va a poder determinar para poder decirle a la cámara con la que estamos trabajando, ¿sabes qué? No existe un auditor ambiental o la mayoría no lo tiene, entonces podríamos darles ese plus a las empresas, no solamente es llegar a criticar, sino también lo que queremos nosotros es llegar a proponer. Y de esta forma, en esas propuestas que queremos también apoyar a la industria, pues va a ser también que la industria se sienta menos atacada, ¿no? A veces se demoniza un poquito, pero pues al final de cuentas todos somos parte del mismo mundo. Y pues aunque no estemos de acuerdo o no, pues todos formamos parte del mismo sistema económico, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer para mejorarlo, pues es cambiar algunos elementos o estar impulsando estos cambios para que posteriormente, aunque vayamos lento, pues podamos ir reduciendo la tasa de contaminación, la tasa de extracción de recursos naturales. Parte de la bibliografía que sucedió en el documento y sobre todo a todos, muchas gracias por conectarse, por escucharme y quedo atento a sus preguntas.